Bien, saludos como siempre a toda nuestra gente querida, aquellos que siempre están con nosotros en este programa Criterio y Justicia con Ariel, que sale todas las semanas, compartiendo siempre los temas con contenido jurídico y contenido social para toda nuestra comunidad barahonera del país y también en el mundo, porque muchas personas de Estados Unidos, España y otros países donde hay dominicanos siempre nos escriben. Saludos, Javier. Saludo, hermano Iván, saludos para todas esas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, invitándolos siempre a que compartan y nos den like para que nos ayuden a crecer. Sí, esa es la idea. Hoy tenemos un tema muy importante dentro del ámbito del derecho procesal penal y lo vamos a tratar con nuestro hermano, el doctor Odalí Ramírez Arias. Todo el mundo lo conoce. Odalí aquí no necesita presentación. Así es. ¿No es verdad, Odalí? No. Aquí a Odalí, en el ámbito del ejercicio del derecho, todo el mundo lo conoce. Un hombre que tiene maestría, un hombre que fue también presidente de la seccional del Colegio de Abogados de aquí de Barahona. Ya ha tenido puestos importantes a nivel social, comunitario, y por qué no, una persona muy querida hasta en el aspecto político. Odalí Ramírez Arias, hermano, saludo y gracias por estar con nosotros en este programa Criterio y Justicia con Ariel. Sí, buenas tardes. Para mí en verdad es un honor, es un privilegio que estar en manos de ustedes dos, Medina y Ariel, quienes han creado este espacio para llenar un vacío que había en Barahona, porque siguiéndolo a ustedes, uno se nutre de mucho contenido, principalmente jurídico, Sí. Aunque aquí se tocan temas variados, pero el meollo de este asunto, la médula ósea de este programa es el contenido un asunto académico, jurídico. Y es interesante, ¿verdad? Y la gracias, mire, por haberme invitado a este programa. Para mí es un honor, sí. De verdad, mi hermano. Usted, Odalí, es una referencia en lo que tiene que ver con la comunidad jurídica aquí en Barahona y sobre todo en el aspecto penal. ¿Sabe que a raíz de la modificación al Código Procesal Penal Dominicano a través de la Ley 1015 se modificaron algunos artículos? Dentro de ello se modificó el artículo 287. Vamos a hablar brevemente de lo que es el anticipo de prueba dentro del proceso penal y la constitucionalización del proceso penal. Pero antes de entrar en lleno, doctor, sobre específicamente el anticipo de prueba, ¿por qué usted entiende que el proceso penal debe ir siempre buscando una orientación constitucional? Sí, mira, para hablar del anticipo de prueba, fundamentalmente debemos ir a sus raíces, sí. Porque no es el Código Procesal Penal que inserta el anticipo de prueba a la modalidad procesal. Eso viene de miles de años. El anticipo de prueba no solamente se ha tocado ya en estos días, sino inclusive la ley de las 12 tablas, en la Ilíada de Homero, se habla del tema, aunque no se habla directamente del anticipo de prueba, pero los actos que se llevan ahí, tú te das cuenta que son anticipos de prueba, porque son asuntos previos, antes del juicio, recolección de pruebas, análisis de pruebas directamente. Por eso, porque hay personas, ¿verdad?, que se entendía que podrían no estar presentes en el juicio por diferentes tipos de asuntos de salud, de viajeros, pruebas que podrían dilatarse, destruirse. Es decir, que el anticipo de prueba no es una modalidad nueva. Inclusive en los códigos procesal civil existía también, o existe lo que es el anticipo de prueba o la prueba anticipada. A nosotros llega, fíjate que cuando se crea el Código Procesal Penal Tipo de América Latina por los años 1900, ya estaba insertado en el código el anticipo de prueba. Pero en el 1974, cuando Alemania incorpora
en la modalidad del nuevo Código Procesal Penal, nosotros nos nutrimos también de esa parte, pero fundamentalmente en el 1957, cuando se crea el Código Procesal Penal tipo para América Latina, ahí está inserto lo que son los anticipos de prueba y un sinnúmero de juristas como Zaffaroni, Klaus Rosin, Gunther Jacob, un grupo de juristas ya han planteado lo que es el anticipo de prueba. A nosotros llega insertado en el Código Procesal Penal a partir del 2004 en el artículo 287, que, como decías tú al principio, fue modificado por la ley 1015, que le insertó, ya estaba el artículo, pero la ley 1015 le insertó alguna nueva modalidad que son muy interesantes porque amplían lo que es el asunto del anticipo de prueba. Por ejemplo, los niños que no pueden ir a un tribunal, es necesario, obligatorio hacerle un anticipo de prueba, es necesario. Esas pruebas, por ejemplo, hay algunas pruebas líquidas, químicas, que pueden desaparecer su contenido, también es obligatorio que se le haga un anticipo de prueba. Personas que están en estado crítico de enfermedad, que podrían desaparecer y que el día de la audiencia no estén, también entra lo que podría ser un anticipo de prueba. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Ariel? Que el anticipo de prueba cercena lo que es a muchos elementos del Código Procesal Penal. Por ejemplo, cercena la oralidad, la inmediación, la inmediatez. Es decir, cercena, ¿por qué? Porque al tribunal se llevarán el documento escrito. Usted no puede un testigo con un anticipo de prueba porque está enfermo, o por ejemplo una mujer embarazada que se presume que va a dar a luz en el momento de que se esté conduciendo. O sea, lo que tú quieres decir que los jueces de fondo no son parte de la producción y reproducción de esos medios de prueba, sino que el anticipo de prueba se adelanta en el proceso de investigación. Correcto. Por eso tú dices que contraviene un poco con el principio de oralidad. Porque tú sabes que cuando tú vas a un juicio, si no existen esos elementos que establece el Código Fundamentales, es un juicio nulo. Porque si no hay inmediación, si no hay inmediatez, si no hay contradicción, si no hay esos elementos fundamentales que el Código establece, entonces el juicio de la Corte va obligatoriamente a anular ese juicio. Pero además, Ariel, el anticipo de prueba es un proceso de prueba muy delicado. Es un proceso de prueba que el juez que lo conoce tiene que saber, ¿verdad?, exactamente qué va a hacer, porque si no, ese principio de prueba anticipo de prueba podría ir contaminado. Inclusive muchas veces el anticipo de prueba llega al juez de la preliminar, y que está sucediendo en Barahona constantemente, que el juez a Daniel, por ejemplo, está yo creo que el 60 o 70% de los anticipos de prueba que está llevando a Daniel está todo anulándolo, prácticamente todo por violaciones que él entiende que se han hecho, y que aún estando completo hay muchos elementos, él ha entendido que el anticipo de prueba no tiene validez y lo anula. Y cuando va a un juicio sin esa prueba fundamental, es muy difícil que, si no hay pruebas contundentes, muy difícil que ese juez o esos jueces del colegiado le pase un expediente. Automáticamente sobreviene un descargo por esa violación o por esos elementos que no se concretizaron en el juicio, porque independientemente de lo que sea, el anticipo podría catalogarse como un juicio. ¿Por qué? Porque es un juicio. Bueno, pues todas las partes, aunque no deben de estar, pero sí deben estar convocadas, por lo menos. Si a usted lo convoca y usted no va al anticipo de prueba, ya usted perdió un derecho que tenía, ¿no? Pero ahí yo pudiera tener una pequeña contradicción, porque se supone que el anticipo de prueba es como una producción de prueba adelantada al juicio de fondo. Correcto. Pero dice que debe garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Cuando te habla que debe garantizar el debido proceso, le dice que debe cuidar lo que tiene que ver con la oralidad, el derecho de defensa y la contradicción. Cuando se hace, por ejemplo, un anticipo de prueba,
el juez tiene que garantizar que el imputado esté representado por su abogado. ¿Verdad? Esa parte no puede fallar. No puede fallar. Esa parte no puede fallar. Pero las preguntas que se le hace a los testigos en el anticipo de prueba debe pasar por el sedazo de la contradicción y que todo el mundo haga preguntas, interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahora, el problema se da desde mi punto de vista cuando se hace en un anticipo de prueba o una entrevista de un menor como anticipo de prueba en la Cámara Hersen, que dice la resolución 09 del año 2020, que es el protocolo de entrevista, que si las partes son citadas y no comparecen sin justificación, sobre todo con la defensa de la parte del imputado, el juicio continúa normal. Ahora, yo pregunto, ¿es constitucionalmente aceptable que en un anticipo de prueba en Cámara Hersen de un menor, si el imputado no está representado por su abogado, continúe, se haga el anticipo de prueba? Fíjate, Ariel. Porque lo están haciendo, sí, lo han hecho. Sí, mira qué pasa. Por ejemplo, con respecto al imputado, es difícil que un juez conozca un anticipo de prueba sin estar presente el imputado. Una resolución lo haya dicho. Es difícil que ese proceso pase o que ese anticipo de prueba pase ante el tribunal, ante el colegiado. En la práctica lo han hecho. En la práctica lo conozco muy poco. Sí. No, yo la desconozco, tú la conoces. Yo conozco casos. Pero tú puedes estar seguro que si se lo llevan a Daniel, si lo como juez de preliminar, es muy difícil que sea, porque Daniel por cualquier debilidad anula un anticipo de prueba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que en el derecho penal la víctima es diferente. Sí, Para la víctima es diferente. Inclusive, fíjate que en la Corte de Apelación y en el tribunal colegiado es necesario notificarle a la víctima, al querellante, al actor civil, es necesario. A las partes. Pero no es necesario, no es obligatorio que estén presentes. Si no están presentes, lamentablemente se va a conocer el proceso. Si no, ahora el imputado es otra cosa. Entonces, lo que digo, yo desconozco, aún lo establece esa resolución, es difícil que un juez conozca un anticipo de prueba sin estar, porque se está cercenando, como tú decías, se está liquidando, está aniquilando el derecho de defensa. Incluso hemos cuestionado, y como oficina estamos preparando un borrador para someter un recurso directo de inconstitucionalidad en contra de la resolución 0920 de la Suprema Corte de Justicia, que la tengo aquí, que es la que tiene el protocolo de actuación para entrevista forense. Porque es la resolución que establece que si la parte es citada y no comparece, el anticipo se hace, continúa normal. Y ahí yo tengo una situación que choca, por ejemplo, con el derecho constitucional y el derecho de defensa. Si un imputado no está representado por su abogado porque el abogado no fue, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde no es declarar en abandono esa defensa y solicitarle al imputado que ponga otro abogado de su elección, o el Estado le va a asignar un defensor público. Sí. Eso es lo que conviene. Pero hay un asunto. En la declaración de Cámara Hersen, cuando la falta es del imputado, se lleva como a la carreta. Sí. Pero cuando la falta es atribuible al Ministerio Público o a la víctima, se suspende cada vez que tenga que suspenderse. Entonces, ahí entra una contradicción hasta con el principio de igualdad. Mira, conocemos, ¿verdad?, lo que en el derecho constitucional que abarca, que arropa totalmente el derecho procesal penal, el derecho penal, todos los derechos lo arropa el Tribunal Constitucional. Fíjate que hay jueces que de seguro lo han hecho. Hay jueces que han declarado esa resolución inconstitucional en esa parte ahí. Control difuso. Por el control difuso, lo han hecho. Sí, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, yo he visto jueces que ellos de oficio han declarado una acción que vulnera el derecho
principios a favor del imputado. Tutela en derecho. Tutela en derecho. Entonces el juez en la imperiosa necesidad de mandarle esa resolución para la porra con respecto a ese elemento de que es inconcebible que un imputado no tenga un defensor, inclusive tanto así que cuando en materia penal el abogado no va o el imputado no va, ¿qué hace el juez? El juez lo declara en rebeldía para no conocer su audiencia sin estar presente. A diferencia de lo que existía antes en el Código de Procedimiento Criminal, que se jugaban con tu masa. No, exactamente. Ya ahora no es posible eso. Porque fíjate qué es lo que pasa. Yo que me crié en la modalidad del Código de Procedimiento Criminal del 1884, eso no era un código, ese era un matadero. Fíjate que este matadero, que hay un artículo que a mí nunca se me ha olvidado, el artículo 231 de ese código, que establecía la íntima convicción del juez. Oye bien, Ariel. Es decir, lo que el artículo 24 ahora establece ahora de las pruebas, de la sana crítica, no, puede haber 100 testigos que acusaban a Pedro y el juez decía, en mi íntima convicción no hay forma de yo condenarlo, y el juez lo descargaba. Era lo contrario, es decir, que aún no haya una sola prueba, el juez entendía que era culpable. Odalí, para mí hay, en ese tiempo, hasta el estado de ánimo del juez no, Ariel, no. Era una influencia. Mira. Yo conocí un juez, me recuerdo el nombre, ya murió, que era gallero, y el hombre que iba preso ahí por un animal era la pena máxima, independientemente de que vaya bien, porque ese era gallero el hombre, y esa era su actitud. El hombre que llevaban ahí preso por un gallo o por un animal que se robó, ese hombre por lo menos era la pena máxima que el Código Penal establecía. Entonces, ese código era como te digo, era cercenarle la vida a cualquiera. Otra cosa que pasa ahora en esta modalidad nueva, Ariel, que ahora no es igual que antes. Tú en 10 minutos, en 15 minutos, tú resuelves un proceso. Tú te paras y hablas objetivamente. Antes no. Antes usted tenía que irse a hablar de los clásicos, de Aristóteles, de filosofía, de tratar de convencer a los toda la doctrina. Y su discurso hermoso, el que mejor hablaba, ese se llevaba el premio. El que mejor hablaba, ya no. Si usted no va ahora con la ley, con el derecho, con el proceso en la mano, usted está frito. Sí, pero independientemente de todo, yo tengo una convicción personal. No sé si ustedes la tienen, pero todavía se está ayudando mucho al Ministerio Público en los procesos. Demasiado. Eso no es enderezando mentira. A veces eso no es mentira. Como técnicamente eso no es mentira. Mira, con relación a esa resolución, la 00920, que regula lo que tiene que ver con la Cámara Gesell. Sí. Aunque nosotros vinimos a discutir básicamente lo que tiene que ver con el anticipo, pero necesariamente tenemos que hablar de la resolución. Sí. Y nosotros anteriormente habíamos establecido que esa es una resolución que deviene ilegal, porque es una resolución que viola derechos de defensa. Justamente por lo que hemos discutido. Ahora, ¿por qué la resolución crea un vacío legal? Porque la resolución está ahí. Sí. Y cualquier persona que haga mención al juez de la instrucción para que valide un anticipo de prueba que viene con un problema de violación a un derecho fundamental, producto de que esa resolución establece que si X parte en el proceso fue debidamente convocada y no comparece, se conoce el anticipo. Entonces, evidentemente, como establece el doctor, ahí hay una violación de derecho, porque no se cumple con el principio de inmediación, de contradicción, de oralidad, lógicamente. Y por eso, el juez de la instrucción, que es un juez con mucha capacidad, en muchas ocasiones ha anulado anticipos de pruebas que vienen con esa debilidad. Pero ¿cuál es la idea? Esa debilidad se lo establece la norma, porque la resolución está vigente. Sí, pero y hasta que no se eleve un recurso de inconstitucionalidad sobre esa resolución, la resolución está ahí una acción directa. aplicable. Sí, pero él tiene el control difuso. Ese juez tiene el control difuso para enmendar esa parte provisionalmente, aunque sea solamente en ese proceso, porque el control difuso es una acción independiente particular de un juez que no liga, ¿verdad?
que no lean los otros jueces, pero mientras tanto está ahí. Sí, pero a veces el propio sistema te limita a ti en el ejercicio, en el ejercicio del derecho. Mira una situación que pasó en Cámara Herser, ahí en la entrevista, aquí en Barahona. Nosotros estábamos participando en un anticipo de prueba y había unos de los actores de la parte que tenía un problema de calidad para poder estar ahí. Obviamente, después que nosotros nos damos cuenta sobre un tema que tenía que ver con la calidad, solicitamos acta de audiencia, solicitamos algunas documentaciones propias de las incidencias que se hizo ese día en las declaraciones del menor en la Cámara Herser. Y resulta que Cámara Herser solamente te da el CD con las declaraciones del menor. Tú no puedes ver la participación de las partes. Entonces, si tú no puedes ver en ese CD la participación de las partes y las calidades de quienes actuaron en ese anticipo de prueba, eso te limita a ti, a cualquier... Incluso lo he criticado mucho en el tribunal para que esa parte se corrija. Pero eso que tú estás analizando, en la solicitud de inconstitucionalidad que ustedes van a hacer, usted puede plantear... Usted va a hacer ese planteamiento abiertamente. Es una gama amplia de violaciones de derechos fundamentales. Pero el asunto es que con una sola que se enderece, toda con el mismo carril, Ariel. Ahora, una pregunta, Dalis. El anticipo de prueba lo están haciendo, se hace en un proceso de investigación. Todo eso. ¿Es posible que un juez ya en fondo disponga solicitud de parte de un anticipo de prueba? Bueno, podría... Hay un artículo 321. Hay un artículo 321 y el que te podría dar la facilidad de que el juez lo haga. Por ejemplo, que en el juicio un testigo diga que había un menor de 14 años que conocía de lo que pasó, estaba ahí, vio cuando... Entonces el juez, es un testigo importante. Entonces, en virtud de esa norma, el juez podría ordenar, como puede ordenar la audición de un testigo nuevo. Ese es un testigo nuevo que podría incorporarse lo que es ese anticipo de prueba, sí. Porque el menor no podía ir a declarar a un tribunal. Entonces, inclusive, otras pruebas que aparezcan, por ejemplo, de un líquido por ahí, por ejemplo, que se le roció a una persona y que lo llenó y que ese líquido esté en tal sitio y que el juez puede ordenar también para que ese líquido no se vaya a dañar. Un peritaje urgente, incorporarlo como un anticipo de prueba. Esa parte creo yo que podría aceptarse. Y tiene fundamento lo que usted dice. Mira, yo creo que procede, y te voy a poner un ejemplo. Procede porque si verificas el Código Procesal Penal en lo que tiene que ver con el anticipo, no hace reserva de una jurisdicción específica. No. O sea, no te dice de manera muy específica la jurisdicción de instrucción ni la jurisdicción de juicio. Exacto. No te lo establece de manera específica. Ahora bien, yo tuve una situación con relación a un testigo que yo tenía, que tenía que salir del país con carácter de urgencia, en una fase de juicio, de manera muy particular en el Tribunal Unipersonal. Y basándome en ese artículo, en la resolución 00920, nosotros le solicitamos al juez del Tribunal Unipersonal, la magistrada Kenia, una jueza muy preparada, que autorice el anticipo de prueba con relación a ese testigo, porque ese testigo tenía que salir del país y lo demostramos, y era un testigo fundamental para la parte que nosotros representábamos. Y la magistrada lo entendió. Lo aceptó. La magistrada lo entendió y incluso en sí no lo aceptó basándose en el criterio de la traumaticidad que implica realizar un anticipo de prueba. Que eso debería de ser para otra. Entonces, ese anticipo de prueba no era para un menor de edad. No, era para un testigo en una fase de juicio que tenía que salir con carácter de urgencia. Exacto. Pero una de las partes establecía que su prueba, su declaración eran fundamentales para una sentencia. En esa parte, de acuerdo contigo, podría entrar, por ejemplo, un testigo que haya sufrido un accidente y que esté casi en estado crítico. El juez puede ordenar un anticipo de prueba a ese testigo. O sea, la conclusión de este debate académico es que el anticipo de prueba no es exclusivamente para el proceso de investigación. Antes de puede
ordenarse y hacerse durante el desarrollo del juicio, ¿verdad? En el tribunal, por ejemplo, colegiado o en el unipersonal. Totalmente, Claro que sí. totalmente de acuerdo. Claro que sí. Bien, entendemos que el tiempo aquí apremia mucho en los temas que tienen que ver con el derecho procesal penal dominicano en sentido general. Es muy apasionante. Necesitamos tiempo para ir discutiendo porque un tema te lleva a otro. Sí, necesariamente. Sí. Comenzamos hablando del anticipo de prueba como un proceso, ¿verdad? Una fase de producción de prueba. Y necesariamente teníamos que hablar de la resolución 09-2020, que es la del protocolo para entrevista de personas vulnerables, que también se utiliza con los menores de edad como parte de anticipo de prueba utilizado por el juez de la instrucción, de la jurisdicción de juicio, como hemos hablado. Entiendo que este tema está claro. ¿Qué significa? ¿Qué es el anticipo de prueba? Javier. Bueno, escuchamos las declaraciones de un gran jurista. Sí. Yo me quedé un buen rato escuchándolo porque de Odalí hay que aprender. Y conjugamos todo eso con la práctica, no solamente teoría, porque si de teoría duramos 2 horas hablando de Zaffaroni, de un sinnúmero, y ese no es la idea. La idea es que se entienda en términos llanos el tema que estamos desarrollando y conjugarlo con un poco con la práctica. Pero hacer entender a esta gente, a los oyentes, a los amigos, que eso no es una línea. Eso es abrirle la puerta para que sigan investigando. Quizá haya alguna crítica que nos hagan que es positiva para nosotros, es decir, porque nosotros no tenemos la verdad, Ariel. Alguien puede decir, Ariel, me dijo, está equivocado. Entonces, nosotros interesamos. Pero eso fortalece el debate. Y enriquece, eso fortalece el debate y enriquece el campo de las relaciones humanas. ¿Entiendes? Y creo que eso es importante. La curiosidad, estos temas dan curiosidad a la gente que sigue investigando, a los estudiantes que sigan investigando. Y yo entiendo que el conocimiento no es estático, el conocimiento fluye y es cambiante, ¿verdad, Odalí? Totalmente de acuerdo, hermano. Gracias, Odalí, por estar presente en este programa Criterio y Justicia con Ariel, diciéndole a todos que por favor compartan este video, comenten el video, se suscriban al canal, que es una forma de apoyar este programa que se ha convertido en referente aquí en Barahona y en otros lugares del país también, Javier. De manera breve, un saludo a la comunidad internacional que nos sigue a través de las redes sociales, radicada en Nueva York. Sí, hay muchos dominicanos allá y en España. En España hay muchos. Muchos dominicanos en España. Siempre nos llaman y se mantienen atentos a nosotros. Una buena entrevista con un jurista del área procesal penal que es un excelente litigante. Odalí, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, señores. Gracias, hermano. Este espacio llega gracias a la firma de abogados Gómez Rubio Asociado, una oficina de abogados que cuenta con profesionales capacitados en diferentes áreas del derecho. Estamos ubicados en la avenida Antonio B. Suberví, número 25, sector Blanquizales, Barahona. Siga en sintonía con este programa Criterio y Justicia con Ariel.